buenas noches, un viernes más con todos ustedes en su programa En Primera Persona. En la noche de hoy nos acompaña una de esas personas sobradamente conocida en el mundo de la medicina, tanto por su persona como por su trayectoria profesional. Y además lo es no solamente a nivel de Asturias, sino también a nivel internacional. Y en este mundo de profesionales y técnicos, que no anda tan sobrada esta Asturias nuestra, entiendo que es importante darles a conocer aún más, sobre todo entre el público general, y a la vez servir de ejemplo a esas nuevas generaciones de jóvenes que pueden verse reflejados en ellos en el día de mañana. Con todos ustedes, esta noche tenemos a Julio Boves García. Muy buenas noches, Julio. Muchas gracias por estar aquí entre todos nosotros. Bueno, pues gracias a vosotros. Encantado de seguir debutando otra vez más al paso de los años, ya más de 4 décadas. Y bueno, encantado. Porque afortunadamente estoy bien de salud. Mira, ibas a preguntarme por la salud. La salud mental. La salud mental se sigue estigmatizando a quienes la padecen. Sí, sin duda, pero mucho menos, mucho menos. Mucho menos porque cada vez se habla más de salud y menos de trastornos. Entonces, ¿qué era lo que pasaba cuando había mucho estigma? Que las personas que estaban a la vista y representaban este problema eran los enfermos más graves que hubo en la psiquiatría a lo largo de los siglos, y los que tenían por aquellos años muy mal pronóstico, porque no teníamos medicamentos, ni teníamos tratamientos, y bueno, lo que quedaba era pues estar en instituciones donde estaban relativamente protegidos del sistema social y donde por lo menos tenía un nivel de nutrición, de salud general, etcétera, razonable. ¿Cuál es la prevalencia de las enfermedades mentales en Asturias? Las enfermedades mentales, igual que el resto del país, lo que hay es más riesgo de suicidio que en otra región. No somos la región que, por las razones que sean, que son varias, tenemos una tasa de muertes por suicidio, o sea, muertes violentas que no sean por accidentes de tráfico, que era el tradicional procedimiento por el cual la gente perdía la vida, sobre todo en jóvenes. Y eso, desde que los encargados de tráfico han mejorado carreteras, curvas, asfalto, etcétera, etcétera, pues bajaron los accidentes de 4.000 muertos al año a 1.800. O sea que se pudo bajar de manera notoria las muertes violentas vinculadas al tráfico, sí. Y las que tienen que ver con la salud mental, pues no las hemos podido bajar ni en Asturias ni en España. O sea que no es que sea una cosa solo de Asturias, pero las nuestras, como son las tasas más altas de todo el país, pues claro, nos tienen muy preocupados, por lo menos a los científicos. ¿Y por qué no bajamos a estas alturas de varios trienios y trienios y trienios? ¿Por qué no somos capaces de bajar? Pues porque los medios que tenemos son los mismos que teníamos. O sea que se habla mucho, mucho ruido, pero luego, en concreto, pues nos faltan psiquiatras, nos faltan enfermeros, nos falta la gente que se encarga de la prevención. O sea que los medios son limitados. Y lo mismo que en tráfico fue necesario que invirtiesen en prevención de muertes en carretera, pues a nosotros nos pasa lo mismo, que si queremos ir más allá, pues para ir más allá hace falta más medios. En relación a eso, ¿qué opinión le merece el Plan Salud Mental del Principado 2022-2030 en relación con todo esto? Bueno, pues que el plan no es que sea nada original de Asturias, porque en realidad todo esto lo determina la OMS. La mayor parte de los países lo que hacen es adaptar a cada país las características así que pueda haber peculiares, y lo demás es todo común. O sea, ya no hay ningún país europeo que haga más que otros, salvo que invierta más que otros. Eso sí, claro, por ejemplo, ¿quiénes invirtieron más? Los nórdicos. ¿Por qué? Porque eran los países que tenían las tasas más altas, tenían tasas por encima del 30 y tantos %, y ahora pues tienen un 15%. Ay, pues mira. ¿Pero qué hicieron? Hombre, pues invertir primero en educación de los médicos, de las enfermeras, te encierran una semana y una semana, digamos, te comen la cabeza, como dicen los chavales ahora, para que sepas detectar ya antes de que el paisano te dé la mano y se siente en la silla a decirte lo que ocurre. Y claro, y no solo la capacidad y la habilidad para hacer los diagnósticos precozmente, sino cómo llevar luego a esos enfermos una vez detectados, qué tratamientos hay que hacer, cómo se pueden secuenciar, lo que se llaman las pautas guía.
y cuanto más extendidas estén, menos problemas tenemos. Pero si no tienes posibilidades de hacer eso, pues bueno, nos queda la posibilidad de quejarnos, que eso sí que nos vamos a seguir quejando, claro. Le han incluido en el 22 Clarivate Analytics en la lista de investigadores más citados del mundo. ¿Qué supone eso? Bueno, las clasificaciones que se han ido dando en todo el mundo, ¿eh? O sea que eso no es una cosa de España, sí. ni mucho menos. Nosotros nos hemos incorporado ahí. Yo, por ejemplo, ni sabía que existían estos criterios de acreditación, ¿no? Y un buen día me dicen, oye, que estás entre los 5 primeros. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Y tal. Dice, que sea, ¿vale? El de Shanghái o el de Filadelfia o tal. ¿Y cómo determinan ellos que yo publico o que no publico? Bueno, porque eso ya se fue haciendo con los grandes números. Los grandes bancos de datos empezaron a dar pues quién tenía más impacto, porque tú cada vez que haces una publicación, según sea el Lancet, o sea JAMA, o sea Science, o sea lo que sea, te dan unos puntos, ¿no? Y bueno, primera sorpresa, nosotros que no sabíamos, porque claro, ahí donde estoy yo está más gente, claro, o sea que son mis colaboradores, que ahora ya son los que llevan el departamento, yo estoy recién jubilado, ¿no? Bueno, pero luego resulta que, claro, pero esto es que hay unos indicadores que son de influencia norteamericana, pues sí, claro. Y entonces, todo aquel que la mayor parte de su trabajo de investigación lo publica en revistas canadienses o neozelandesas o americanas o tal, pues estás en las bases de datos americanas, claro, estás allí bien controlado, pero a lo mejor si hiciesen un índice de famosos o de impactadores en Rusia, pues también estamos, y sin embargo no sé si lo tienen siquiera, pero bueno, pero sí hay los chinos, ¿eh? Y una de las cosas que tengo como sorpresa, que no sé ni qué significa exactamente, pues es que yo soy uno de los publicadores según el índice de Shanghái de los top 5, o sea que estoy entre los 5 grandes. Y bueno, ¿yo qué hago aquí? Yo lo que hago es trabajar, no escribo para el mundo mundial, ¿no? Y usted que ha visitado hospitales psiquiátricos por medio mundo, sí. París, Estados Unidos, Moscú, claro. Sí, efectivamente. ¿Cuál es el que más le ha impresionado y por qué? Hombre, los que más impresionan son los más grandes, porque ha habido pues, hospitales donde había 4.000 y pico personas. Por ejemplo, en el Báltico. Una de las repúblicas del Báltico, pues resulta que tenía 4.000 y pico pacientes graves allí metidos, ¿no? Y a los 6 meses encontramos a aquellos especialistas que llevaban y se habían hecho cargo de aquel hospital y estaban que no hablaban, ¿no? ¿Qué pasa? Que quemó el hospital. Y quemó porque las cañerías se congelaban en el invierno y si había un incendio, pues no hay agua, hay hielo. Y no pudieron apagar el fuego y era una extensión muy grande y tal. Y allí murieron asados los pobres enfermos que había allí. Otras cosas que nos impresionaron, pues era, pues, por ejemplo, ver las grandes instituciones de Moscú, donde tenían tradición de hacer investigación mucho mejor que en algunos sitios europeos, con bastante diferencia. Ellos tenían lo de la carrera espacial, que siempre fueron pioneros junto con los americanos, y la carrera espacial medio sigue, y siguen siendo líderes en cosas. Pero pues el Instituto Becherev, el Instituto Pavlov, aquellos grandes institutos que hicieron mucha ciencia para el mundo, pues aquello todo es una ruina. Por supuesto que no se lo cree nadie, porque o vas allí y lo ves, o nada, esto es que es antirruso, antichino y tal, que no, es que es impresionante ver hospitales grandes o centros de investigación grandes y potentes que se han quedado en nada. Es más, se quedaron sin medicamentos, que tenían pocos medicamentos, pero los que tenían podían utilizarlos. O sea, podían estar utilizando la psicofarmacología de los años 50. Pues no hay esos medicamentos. ¿A qué edad surgen o se manifiestan la mayoría de las enfermedades mentales? Hombre, la mayoría antes de los 25 años ya están muy expuestas. Un 70% de lo que vamos a tener, pues de jóvenes ya está bastante expuesto, ¿no? Quedan las enfermedades involutivas, cuando ya empieza uno a degenerar su cerebro, todo su sistema nervioso, entonces claro, empieza a caerse todo el edificio. Empiezas a quedar sin memoria, sin conciencia, sin capacidad de comprender bien lo que tienes delante, empiezas a tener ruidos en los oídos, que no se sabe si son ruidos o son voces, o te dan órdenes, etc. O sea que hay una serie de cosas que son después de la involución, es decir, a partir de los 60. Esas son el grupo de enfermedades de la involución. ¿Qué relevancia tiene la investigación en adicciones para el diagnóstico o tratamiento de ciertas enfermedades mentales? Bueno, las adicciones, desgraciadamente,
porque siempre me hacen la pregunta de ¿y cómo va eso? ¿Cómo va? Pues seguimos aumentando. ¿Y aumenta el qué? El abuso de alcohol, el abuso de la cocaína, el abuso... Aumenta todo, 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 todo. ¿Y las más preocupantes entre los asturianos? Entre los asturianos, pues, hombre, la cocaína, que es la que más estragos está haciendo en los últimos años, evidentemente. Afortunadamente, los derivados opiáceos, los derivados de la morfina, etcétera, pues siguen aumentando, pero menos. O sea, lo que más aumenta, sin duda, son los estimulantes. Cocaína, cannabis, anfetaminas, etcétera, etcétera. Eso sigue entre los chavales jóvenes, pues bueno, sigue generando problemas de todos los tipos. Bueno, chavales jóvenes y no tan jóvenes, ¿eh? Y por culpa de eso, pues cantidad de gente que lleva negocios, lleva empresas y tal, pues se viene todo abajo, porque claro, al final la droga te va atrapando y te va modificando tus preocupaciones sobre tu empresa o sobre tu negocio, sobre tu proyecto de investigación, y donde había material, había proyecto, había antecedentes y había, vamos, demostración previa, pues empieza a arruinar aquella historia y termina quemado el suelo. Y en adiciones, entonces, ¿cuál es la que precisa más investigación? ¿Más investigación? Bueno, en realidad todas tienen investigación pendiente, pero hay algunas que más, porque no se investigó más que en qué tratamiento podía ser, digamos, común para todos y bueno, pues un tratamiento que es muy universal o es la tira de bueno o es que es muy específico y entonces no sirve para todo lo que debiera esperarse, ¿no? Pero en investigación sí que se han aumentado presupuestos, sobre todo en el mundo americano sigue invirtiendo mucho dinero, pero no solo para tratar a los pacientes que ya son pacientes, sino para tratar de buscar, incluso a través de las drogas, aspectos terapéuticos. Por ejemplo, de las líneas que más dinero se invierte en estas últimas 2 décadas, pues se buscan derivados del cáñamo, aquellos que pueden tener una parte útil, por ejemplo, que produzcan estimulación y vamos, que tengan capacidad antidepresiva, ¿no? Y lo mismo pasa con las anfetaminas, o sea que se está buscando cómo hacer antidepresivos a partir de la capacidad de estimulación que tienen algunas drogas. Se quita todo aquello que no te interesa por las razones obvias y se busca productos selectivos para tal tema, ¿no? Por ejemplo, para los vómitos de los que están con cáncer y están recibiendo citostáticos, pues hay muchos de ellos que prefieren tomar un derivado del cannabis que les quita los vómitos y además les deja un poco más eufóricos. O sea, pero son cosas muy selectivas, todavía donde se está. Ahora ya se conocen muchísimas cosas y mucho mejor todas las drogas, claro, conocemos a costa de la investigación farmacológica de cada una de ellas, pues conocemos ya pues, nuevos antidepresivos, por ejemplo. El antidepresivo ahora mismo más potente es un derivado de la ketamina. Y los ketaminómanos, yo me acuerdo, aquí al lado, en la Facultad de Filosofía, y cuando yo era estudiante, había gente que vamos, se ponía de ketamina a diario. Sí, sí. Y gracias a eso yo aprendí muchísimo, muchísimo, aprendí desde cada cuánto hay que ponerse la ketamina, cómo ha de ponerse la ketamina. Si la ponen mal, como ellos lo llamaban, y es que la puse mal. Y entonces, claro, empiezan a tener un síndrome psicótico, a tener alucinaciones, a tener ideas delirantes, etc. Y era por ponerla muy rápido, porque esa se ponía inyectable y si no iban despacito y tal, pues la sustancia los ponía medio transformados. O sea que yo aprendí luego... Coño, mira, aquellos compañeros que yo tenía en filosofía, porque hubo unos tiempos que hacía filosofía y medicina, y con los de filosofía, que bueno, era donde estaba la progresía de la universidad, etcétera, los profesores eran, o presumían algunos de ser muy liberales, etcétera, y entonces sabían mucho, sabía cómo empezó los Hachissien en París, por qué buscaban, por qué era lo que buscaban en arte en aquel entonces, cómo distorsionar la realidad y pintarla después. O sea, la gente buscaba el apoyo de las sustancias, del uso de sustancias para abrir mente, digamos, open mind. Entonces, bueno, abrir cerebro, pues bueno, pues sí que... Pero la cosa era no quedar colgado. Obetense de nacimiento. Sí. Cuénteme su entorno, familia, hermanos. Pues mira, una de las cosas de por qué yo hice psiquiatría es porque nací cerca de lo que se llamaba el manicomio de la Cadellada. Entonces yo de niño veía pasar por delante de mi casa los que se escapaban del manicomio, saltaban una reja de barras que había grandísima y alta y bajaban a Bermúdez de Castro, que era donde estaban los bares, allí unos a pedir, otros a pedir tabaco y otros tomaban vino, en fin. Ellos se escapaban de aquella prisión que había allí y que no les dejaba muchos grados de libertad, ¿no?
Bueno, ¿y estos por qué están? Y sobre todo la vuelta, que venían con los enfermeros, ya les y las vías del tren, ¿no? También por allí, ¿no? Y los Los primeros suicidios. Por eso. Preguntaba en casa, pero bueno, ¿y por qué esta señora tal? Bueno, una señora que era unos sacos que tenían los económicos llenos de trocitos que se había tirado allí el puente o la vía o tal. Bueno, yo estuve viendo suicidios, pues prácticamente todas las semanas había suicidio. ¿Y qué? ¿Por qué? Yo preguntaba, oye, ¿por qué estos señores se tiran ahí o estas señoras? Bueno, hijo, es que hay mucha gente desesperada, es que no, largas cambiadas. Y nunca supe realmente qué era lo que pasaba en aquella época. Ahora sí que sé muchas más cosas, pero y mi padre no era capaz de darme explicaciones y mi madre tampoco. Bueno, anda ya, tú a lo tuyo y tal. Y a lo mío. Emilio Campos y el deporte. Hombre, Emilio Campos, yo debo ser de los pocos que reconoce que en realidad era un ingeniero, porque él era ingeniero de la Hidroeléctrica del Cantábrico, pero luego era profesor de educación física y era un hombre con un olfato impresionante, impresionante. Y dice, pero un ingeniero que tenga buen olfato para evaluar lo existencial, la cultura del cuerpo, del deporte, etcétera, etcétera, pues era un poco contrapunto, ¿no? No se esperaba que un ingeniero se dedicase a estas cosas. Bueno, la realidad es que a mí empezó un día, porque yo estudiaba en el Instituto Alfonso II, que era un instituto público. Alfonso. Bueno, pues era uno de los profesores de gimnasia que había ahí. Y un buen día dice, usted es un fondista. Yo, ¿qué es eso de fondista? Porque yo debía tener 12 años y fondista. Dice, sí, no, que usted sabe bien correr y tal. Correr, los rapacinos corremos todos. En mi barrio, que era la colonia de la fábrica de armas, todos corríamos ahí y además teníamos la suerte de tener un campo bastante bien hecho porque lo habían pagado con el dinero de la fábrica de armas. O sea que la fábrica de armas no solo tenía los pabellones para ensayos de las metralletas y de los fusiles y tal. Era una ciudad dentro de una ciudad. Eso es. Pero que eran todos obreros de la fábrica de armas. Y fueron haciendo más y más edificios y cada vez había más gente viviendo allí, pero vivíamos en un gueto que era los armeros, ¿no? ¿Y qué pasaba en aquel entonces? Pues que este hombre era profesor del instituto y me dijo, oiga, usted se da bien correr y tal. Y yo, bueno, no sé, nunca había corrido así de competir y tal. ¿No? ¿Qué coño? Corríamos todo el día jugando al balón, a la pelota, porque en aquel entonces lo del balón, un balón de reglamento era un regalo de Reyes para toda la colonia. O sea que... Y bueno, al final me dijo, mire, usted va a tener que empezar a competir, no sé cuánto, total, que me fue motivando y coño, y al final no se me daba mal, pero yo no sabía por qué, porque ahora yo no sabía que había unos que tenían especialmente constitución para hacer velocidad, otros para saltar, otros para... En aquel entonces todos los chavales hacíamos lo mismo. Sí, porque siempre lo he escuchado además decir que usted era un hombre de fondo. Siempre le dicen sí, como de medio fondo. El primero que me lo dijo fue él, fíjate tú. Sí, por eso. Y era profesor de gimnasio. Pues, como un fulano puede saber, y además, ¿qué es lo que me quiere decir? Porque no... Bueno, y luego ya me fue diciendo y tal, y en realidad en aquel entonces había poca fisiología muscular, ósea y sobre todo cardiorrespiratoria, porque hasta entonces lo único que hacían era repetir ejercicios musculares, básicamente de las piernas. Luego había atrofia de los brazos porque tú lo único que hacías era correr más y más y entonces, claro, el cuádriceps llegaba un momento que como los futbolistas, tenemos un cuádriceps importante, pero luego los brazos nada. No teníamos ni que levantar pesas porque tampoco había dónde, ¿eh? O sea, que no las había. Había un potro y a saltar el potro, pero en realidad la extremidad superior las teníamos atrofiadas sin saberlo, porque en aquel entonces no sabíamos nada, ¿no? Bueno, pero poco a poco me fue animando más y ya, bueno, estaba en sexto y dije, mire, voy a proponerle para que forme usted parte del CAU. Coño, el CAU, ¿qué es eso del CAU? No sabía ni qué era el CAU. Bueno, desde el instituto no sabemos qué era el CAU, porque el CAU estaba empezando todavía, tenía atletas y en fin. Bueno, tal que, bueno, ¿y eso qué es? Nada, usted no se preocupe. Yo lo voy a proponer cuando me digan qué dice ahí el director, pues, bueno, tal que le dijeron que sí, pues, mire, vamos a tener suerte, van a darle el equipaje y tal. ¿Cómo el equipaje? Porque nosotros no teníamos equipamiento de nada, teníamos una camiseta y un pantalón y a correr. Y cada uno de un color y tal, y no había como ahora que todos son del Oviedo, son todos del no sé qué, del Madrid y de lo que sea, ¿no? Pero en aquel entonces te daban zapatillas de clavos, coño. Y es que aquello era que sí que te permitías avanzar mucho más rápido, etcétera, etcétera. Y sobre todo que muchas de las cosas que hacíamos, que era campo a través,
pues había que hacer 10.000 metros campo a través. Entonces era alrededor de la Laboral, alrededor del Suárez Puerta, alrededor aquí del Cabo, por fuera, tal. O por el Cristo, por fuera del Cristo. Y claro, con clavos, oye, los praos, oye, fijabas allí aquello. Agarraba de otra Agarrabas como los montañeros, te ayudaban a hacer dedos. Y bueno, ¿no? Poco a poco fui haciendo y tal, y yo lo pasaba bien. O sea, la cosa era que tenía que hacer 3 días, ir por la carretera Mieres, no la autopista, sino la carretera Mieres que se estaba haciendo por aquellos años. Íbamos a las 7 de la tarde y a las 9:30 estábamos otra vez aquí, y ducha y para casa. Acaba. Y los otros 2 días era subir al Naranco, que ahí es donde yo empecé a decirle a este Emilio Campos que cualquier día me va a reñir. Dice, no me menciones tanto porque van a pensar que soy un fenómeno y tal. Pues sí, porque tenía muy buenas cualidades para olfatear quién era el que podía y tal. Y eso se ve, sí, en cuanto... Bueno, tú ves ahora cientos de personas por la calle que da pena porque no saben correr, no saben la posición, no que vayan más rápido o menos rápido, sino que bueno, pues terminen deformando, terminen produciéndose lesiones porque no les ayuda a nadie a decir, oye, mira, que es que para correr bien Pisa de esta manera. hay que hacer de esta manera. Termina medicina, doctor en medicina y profesor en la universidad. Sí. Docencia. Tuve mucha suerte, porque todo eso pues lo hice sin ningún obstáculo. Yo lo único que hacía era lo que me decían. Oye, que hay que estudiar más anatomía, pues más anatomía. Oye, que no puedes hacer lo de filosofía, déjalo porque si no, tal, lo dejé y punto. Y estuve hasta tercero. Pero tuve muchísimos amigos, porque claro, tener la suerte de tener los amigos de medicina, que eran los estudiosos, trabajadores natos, tal, y que aguantaban lo que hiciese falta. Y sin embargo, aquí en la Facultad de Filosofía las clases empezaban a I-20. Otro ambiente. Otro ambiente. Otro ambiente. Empezaban a I-20 y medicina a -5. O sea que la clase de anatomía, que era a las 8 de la mañana, a -5 ya no entrabes. Sí, aquellas clases que había bofetadas todos por sentar. Por las escaleras y tal, y a -5 ya, ponte donde quieras, que ya no vas a oír bien, no vas a ver bien, y claro, pero era uno, otro y tal, y todos empezaban a -5 prácticamente, o sea que se sacaban unos profesores a otros y dijeron, oye, que ya tal, porque el timbre lo tocaban a -5, y si no sabías a -5 te sacaba el profesor siguiente, o sea que... Docencia, investigación, sí, o práctica clínica. Pues mira, al principio tuve que hacer práctica clínica porque es lo que teníamos para la formación del MIR, y en aquel entonces ya teníamos MIR, o sea, lo único que en aquel entonces estudiábamos MIR 3 años, ahora son 5, o sea, los psiquiatras que se licencian ahora como especialistas en psiquiatría hacen 5 años de formación, pero en aquellos años se hacía en 3. Y pues tuve que hacer formación, y por supuesto la formación se hace sobre la asistencia. Entonces, suerte que tuve ahí, bueno, pues que en el hospital psiquiátrico había las personas más trastornadas, estaba desde Moisés, el Führer, pues el gobernador de no sé dónde, y tal, todos los personajes grandiosos, pues como el Quijote, pues que luchaba contra los gigantes y tal, y bueno, pues el otro iba de gobernador de la ínsula Barataria, y todo eso, los que se creían ese tipo de personajes históricos estaban todos allí, claro. Y además no había tratamientos para ellos, con lo cual pues, estaban igual un año que el otro. Dice, ¿y a ti también te hicieron llevar a fulano? Dice, sí, sí, y a la Virgen también, y a no sé qué de nosotros también. Pero también me dijeron que ha estado de ayudante voluntario en Celorio. En Celorio, sí. Nada más terminar una época. Sí, y hasta peón de la construcción. Eso es. Y una moto, ¿no? Por ahí. Efectivamente, sí, con el peón de la construcción pagué una moto Ducati 250. Bueno, un pedazo de moto. Y ahí tuve un maestro, vamos, lo tuvimos los chavales de aquella generación, un maestro que era un corredor de motos que tenía un garaje en la inmobiliaria, o sea, en Bermúdez de Castro. Y él nos dejaba toda su herramienta y nos hacía los diagnósticos y nos decía, pide esta pieza, esta otra, tal, que cuando la traiga ya te aviso y vienes aquí, tú la pones y tal. Oiga, Parugues, que era como se llamaba, y esto, no, mira, no sueltes eso, más atrás, tal, porque, y nos iba diciendo cómo se desmontaba la moto, se iban cambiando piezas y tal, y empezamos a tener una moto de quinta mano, pero que con el poco tiempo y los ahorros que íbamos teniendo... Sí, pero de Andrín y Muniellos llegó a Copenhague. Sí, llegamos a Copenhague sin problema. Y yo y otro cirujano que se llama Baldonedo Cernuda, con 2 mochilas que íbamos como para pasar 6 meses cada uno, porque no sabíamos cuánta comida había que llevar y la llevamos toda comprada aquí, con lo cual
pues yo la primera vez que empecé a tomar cremas que sabían a todo, o sea, pues se vendían una especie de tubos, como si fuese el betún, igual, y te ponían conejo, liebre o serpiente, daba igual, y tú tomabas aquello que sabía de esta manera cada cosa, pero con aquello aguantamos hasta Copenhague sin ningún problema. Eso sí, dormimos en muchos toboganes, ¿eh? No dormíamos sobre colchones, pero en los parques de toda Europa, a medida que íbamos subiendo, pues parque que veíamos próximo, a dormir allí. Y se convierte en el primer alumno catedrático en la Universidad de Oviedo. Eso sí, sí. Y no me costó demasiado, ¿eh? O sea que, porque en aquel entonces, bueno, no competía contra otros, o sea que era muy difícil ser catedrático, pero los que estábamos más o menos ya con un nivel de desarrollo no tenías grandes problemas. Antes de nosotros acceder, o los de mi generación, sí, porque había muy pocas plazas y entonces se sacaban los ojos unos a otros, ¿eh? Siempre se mencionaba la trinca, pero a lo mejor había 15 personas para una plaza. Y claro, pues tenían que decir lo buenos que era cada uno de ellos y además lo malo que eran cada uno de los otros. O sea, que había unos ejercicios que era cómo derribar a los que van contigo en carrera. Casado y con familia numerosa. ¿Alguno de sus hijos le sigue los pasos? Nada, no. Ni uno. No, han hecho todo lo que quisieron, porque en eso yo sí que fui tolerante, porque no sabía que era tan tolerante, porque, pero bueno, pero tú, ¿cómo no? Y mira, con la única que quise tratar de influir un poco era con mi hija, que era la más lista de todos, la que mejores notas tenía y tal. Y la mandé un año a Estados Unidos, en aquel entonces, por el tema del inglés y no sé qué. Bueno, total, todos ellos iban a hacer el verano 2 meses o 3 meses, lo hacían una estancia y tal, y esta fue de las que estuvo un año entero. Y cuando me vino para acá, ya me dijo, papá, no sigas por ese camino, que no me vengas aquí ahora a contar lo que me conviene, que yo ya... Yo tuve que decir, bueno, hija, perdona, pero por si acaso tengo que decirte que tendrías muy buenas condiciones para esto, pero no. Y se empeñó en ser psicóloga clínico y de ahí no la puede quitar nunca. Su labor investigadora, ¿en qué ha estado más centrada? Pues mira, estuvo siempre centrada en cerebro. O sea que yo soy de los investigadores de cerebro desde hace 40 años. Entonces, la primera vez que empecé a tener cosas, bueno, primero tenía una cosa que teníamos en la Facultad de Medicina por aquel entonces, que era tener cepas de ratas alcohol preferentes, de esas que toca la palanca, si les pones agua y alcohol, toca la palanca del alcohol, la del agua no quiere ni ver. Pero después de eso, pues claro, ya empecé a ver la influencia del alcohol en el cerebro, cómo iba degenerando el cerebro de los animales a medida que iban intoxicándose más y más, ¿no? Pero luego ya empecé a meterme más en lo que me interesaba, que eran las enfermedades mentales, claro. Entonces ya empecé a buscar modelos de insomnio y de lo que en aquel entonces se llamaba la glándula pineal, que luego pasó a considerarse un sistema orgánico con varias conexiones en diferentes partes y cortezas del cerebro. O sea, la cosa era mucho más complicada de lo que pensamos por aquellos entonces, ¿no? Bueno, pues de aquello ahora hay nuevos hipnóticos que son en la misma línea de trabajo que yo tuve en aquel entonces, que son la melatonina. En aquel entonces era una especie de hormona que pensaban que era la clave de la mitad de lo que pasaba en el cerebro, pero si se atrofia en la adolescencia, entonces el resto de la vida, ¿cómo se arreglan los paisajes? Ya se veía que aquello no explicaba todo, ¿no? Bueno, pues aquello ahora dio lugar a 2 familias que son antidepresivos y además son hipnóticos para los que duermen mal, ¿eh? Y no tienen inconvenientes como lo tienen algunas benzodiazepinas, etc. O sea que fui poco a poco tocando teclas en diferentes áreas del cerebro. Y en aquel entonces ya se sabía que algunas cosas servían para esto y otras no servían, y unas que en un hemisferio lo tienen más desarrollado que en el otro, etcétera, etcétera. O sea que ya había bastante nivel de especialización dentro del cerebro. Entonces, hombre, los modelos de adicciones, pues claro, siguen siendo desde aquellos años bastante groseros y sabemos dónde están. O sea, sabemos que el área mental ventral anterior es clave para que un individuo quede colgado de algo, ¿no? Y tú pones refuerzos a eso y el individuo termina colgándose de eso. Claro, da igual que sea comida, que sea coger ropa por la calle, que hacer lo que sea. Se hacen adictos a las cosas más raras, ¿eh? ¿Usted es hombre de medio rural o de ciudad? ¿De interior o de costa? Hombre, para trabajar, desde luego, hay que estar en la ciudad. No se puede estar en el medio rural porque ahora puedes estar un día o 2, pero tienes que venir aquí. O sea, tú puedes conectar con la parte del mundo que quieras, Sudáfrica, Alaska, tal, ningún problema.
Y la mayor parte de las conferencias son multicéntricas y están en todos los lados del mundo. Menos con China, que con China podemos tener teleconferencias, pero como no hablan bien inglés y no se les entiende bien el inglés, los pocos que hablan algo, pues es muy difícil hacer teleconferencias con ellos. Pero el resto de los países, ningún problema, claro. El despoblamiento rural, los vientos, el viento de las castañas, la soledad, la idiosincrasia del territorio, el empleo, muchos más. ¿Son condicionantes de las enfermedades mentales en los asturianos? Sí, sí, en los asturianos y en todos los que estén vivos y tengan audición, visión, porque incluso los que están sin sensorialización, porque la han perdido, porque nacieron con dificultades importantes, pues todo lo que sea estimulante mueve neuronas, y las neuronas se mantienen y crecen y se cuidan. O sea que las neuronas no solo son unas células micro a la visión, de tamaños micro. Hay nervios que evidentemente, como el ciático, que es 1 metro de largo y eso es un nervio. Pero la mayor parte del sistema nervioso son microneuronas muy bien organizadas, muy bien situadas y muy bien conectadas. De modo que si hay un área que por lo que sea, pues porque ha habido un trombo, ha habido lo que sea, o pues un golpe que corta los circuitos, pero enseguida se desarrollan bypasses y vías de suplencia, ¿no? De tal modo que es lo más complejo que tenemos en el organismo, sin duda. ¿Qué impacto ha tenido la pandemia y el confinamiento a nivel psicológico en la sociedad? Bueno, pues como todos los procedimientos de confinamiento, pues fíjate tú, que yo me empecé quejando de cómo estaban los enfermos en el manicomio y tenían que saltar por encima de una verja, o sea que hasta para los que estaban con trastorno mental grave era necesario salir. Y salían y no volvían, o sea, había que ir por ellos y traerlos con los enfermeros que había en aquel entonces, los celadores, y pues para que supiesen que aquello no era una conducta aprobada, pues se les ponían inyecciones de una sustancia que producía dolor y les quedaban pues los glúteos con un dolor que no se podían sentar sobre aquella parte en unos días. O sea que es necesario tener estímulos, totalmente. ¿Y los estímulos son solo de un color o de un sabor? No. Entonces, como son multiestímulos, pues hay que tener un poco la ración de cada uno. Dice, este prefiere pues grandes choques, y hay gente que necesita grandes en fin, sometimientos a cosas muy espectaculares, y otros que van, no, yo simplemente con pasar, que ahora estoy en el 2, pero la semana que viene estoy en el 4, y dentro de 15 días estoy en el 8, y van subiendo peldaño y tal, y cuando te das cuenta, me cago en tal, está en el 4. Y dice, ¿y este individuo cómo va? Y pues nada, pues no tiene una sensación de estar agotado ni de estar, porque se dosifica bien, y vas aprendiendo poco a poco cómo ser del sector de la construcción. Y de la construcción no me refiero a lo de los ladrillos. No, ese es el mío, déjelo, que el mío de arquitecto no se meta en él, vale más, que lo mismo se nos cae cada pues uno. Hay mucha gente que es constructor sin saberlo, pero que cualquiera que lo observe desde fuera dice, coño, no, me interesa. Dice, ¿y para qué? Dice, ya veremos, pero este estilo de afrontamiento de las cosas me gusta y es productivo. Habitualmente todo paciente que acude a una consulta psiquiátrica padece una enfermedad mental o sufre una... Hombre, habitualmente a los que vienen a los psiquiatras sí, pero luego hay otros muchos que no vienen, que son también pacientes graves. O sea, el que cree que es Moisés no viene a la consulta. Ese tuve que ir a sacarlo de la ría con unos policías municipales de Áviles, porque estaba ahí predicando los 10 mandamientos y dando gritos, y encima me francés, que no entendían nada. O sea, fíjate que me llevaron porque yo hablaba bien francés en aquel entonces y había venido de París y en fin, ya me arreglaba. Y entendía perfectamente lo que querían, tíos, desde el medio de la ría, que estaba llena de gasoil, aceite, pero había una recua de gente allí apoyados en la barra. ¿Qué pasará con si paisano? Y hasta que vieron que, bueno, yo venía con bata porque estaba de guardia aquel día, claro. Y ahí entre los policías que decían, bueno, pase usted delante y tal. Y yo, sí, sí, que no hay problema. A ver, fulano, tal. Y en cuanto vio el tío que hablaba francés, ya primero empezó a hablar de esos
me quieren quitar los mandamientos. Los mandamientos. Que sí, ya me explicó que lo que traía en la maleta eran los mandamientos y que la policía, que cuando lo fue a coger de allí, el tío daba, pero sacudió fuerte. Pero a todos, según iba entrando. El báculo de Moisés. Porque le querían decir que como Moisés, dice que no entendían Moisés. ¿Moisés qué más? Dice, no, ¿cómo que qué más? Moisés. Pensaba que se llamaba Moisés. Dice, bueno, en fin, de las cosas que suelen pasar cuando uno ve estos temas que son un poco jocosos y que... ¿Medicina privada o pública? O las dos. Porque los paradigmas no son en el mundo o lo uno o lo otro. El mundo que cada vez va dando más luz entre unos países y otros, y los modelos mixtos son los que prosperan más. Por ejemplo, en España no hay más que ver lo que pasa en Cataluña, que allí la medicina privada pues, ha ido asumiendo más y más y más, y entonces la mayor parte de las cosas que hay allí son con dinero público, pero la gestión privada. Y eso pues les va bien, pues sí, pues porque ellos llevan mejor el dinero, por decirlo de alguna manera. O dicen ellos que es un procedimiento más ahorrativo, que se cuida más los recursos y tal. Bueno, y que consiguen que los médicos trabajen más, las enfermeras trabajen más. O sea que ahí hay un poco gitaneo con los profesionales, mientras que aquí nosotros hacemos lo que cada uno quiere hacer, pues si hay uno que quiere trabajar, trabaja. Y si hay uno que no quiere dar mucho tal, pues va librando. Vemos constantes fugas de médicos de Asturias. Sí. ¿Cómo se puede parar eso? Pues mire, buscando lo que han ido buscando otras regiones, porque el problema que tenemos en Asturias lo han tenido todas las regiones, no solamente es de Asturias. ¿Y qué es lo que han hecho? Pues buscar mejores compensaciones para los profesionales. O sea, promocionar más a esos profesionales. Aquí hay algunas áreas donde no hay más que facultativos especialistas de área. Son todos facultativos especialistas de área. Oiga, pero no hay jefes de sección, no. ¿Y jefes de servicio? Tampoco. Yo fui uno de los jefes de servicio, pero y ahora ya no hay nadie, o sea, no hay jefe de servicio. Y entonces, ¿qué hay? Un coordinador que es el que está vinculado a lo político y tal. Entonces, claro, eso no vale porque generalmente es el que no pudo hacer carrera de médico. Que la hace por el otro lado. Eso, entonces hace carrera de lo político. Bueno, pues está fácil de saber. O sea, ¿por qué se nos van y a dónde van? Pues hombre, van al País Vasco y a Navarra, que es los dos sitios donde más pagan en términos de euros de España. Luego, por supuesto, Madrid y Barcelona, porque te ofrecen contratos por 5 años ya desde el primer día. Mientras que aquí tú eres interino por 15, 20 años y a los 15 años todavía eres interino. O sea, ¿cómo interino? Esto no puede ser. Oviedo, polo biosanitario, realidad o ficción. Hombre, deseo, yo diría que es ficción, pero está bien pensado. Porque cuando uno tiene ideas de que más allá del non plus ultra tienen que haber, como dicen los paisanos, y efectivamente, si tú estás convencido que tiene que haber, o hay alguien que está medio loco y va a donde no hay, o termina viendo un individuo que descubre lo que cambia completamente la forma de ser de los europeos o de los que terminaban en Gibraltar con las columnas del non plus ultra. O sea, tiene que haber gente que no tenga mucho techo. O sea, hay que tener techo y ser realista. Hombre, por supuesto, porque claro, no. ¿Qué prefiere, soledad o compañía? No, soledad es complicada de llevar. Hay momentos donde te apetece estar un rato para poder dar vueltas, para poder reprocesar cosas, para repensar, que es muy necesario. Pero estar tú solo, sin estímulos, eso no es empobrecedor. ¿O dónde está más cómodo? También, hombre, no, pero si es para tomar el sol en una playa, pues no importa que el cagao no hable, pero vamos, que mejor estar estimulado siempre. Elija libros, cine, televisión o espectáculos en directo. Libros, cada vez tenemos menos tiempo para leer libros. Y entonces, como sobre todo la ciencia la tenemos por enlatada, ya Google y otras hierbas, ChatGPT y no sé cuántos, da igual. O sea, que aquello que nos facilita, porque son herramientas que nos facilitan las cosas así. O sea, yo cuando tenía antes, de las cosas que yo agradecía más de los americanos, era que podía fotocopiar todos los trabajos que yo nunca había tenido fácil de fotocopiar. Entonces, de repente llegas a Hopkins y no eres nadie, eres un tío que acaba de llegar allí y que te han dejado, pero entre otras cosas que te dejaban era ir a la biblioteca y utilizarla igual que el jefe de servicio de psiquiatría. Entonces yo, bueno, fotocopiaba con lo mismo que todos los españoles, íbamos allí y dentro de las horas que pasábamos allí,
había horas de ir a la biblioteca a rapar con lo que tenían allí, que tenían todo. Todo, y nosotros teníamos los tratados, los grandes los volúmenes, las enciclopedias, pero luego los artículos de avance y de ciencia, de reciente, no había manera. ¿Qué significa para usted el amor? Hombre, es la esencia de todos los movimientos que hace un humano. Da igual que sea paisano que sea mujer. Uno es porque se manifiestan débiles en cuanto hay rapacinos, los problemas que ver el espectáculo de los abuelos, que yo no sabía que era tan exagerado, pero lo veía por las consultas, la cantidad de peleas que hay entre unos y otros por culpa de los nietos. Y porque la madre dice que da igual, y el padre tampoco, fuera, aquí el que manda soy yo, que soy la abuela, y este que yo es mi marido y está de acuerdo conmigo. O sea, que dejaros de dejáis ir al rapacino, dejáis ir a la niña, o que quiere ir a no sé dónde. No te preocupes, rapacina, está guapina. Toma, te lo doy yo. O sea que el gobierno siempre se dijo que era de las mujeres, pero eso de las abuelas. De las abuelas, cuidado. ¿Y la amistad? Bueno, eso es fundamental, claro. Fíjate tú que con el paso de los años y los años, claro, tú vas seleccionando gentes por muchas razones. Yo, por ejemplo, conocí a Carlos Sotín viajando. Los domingos había el síndrome del asturiano que llega muerto de venir de cualquier lado del mundo. Y estábamos pues, media docena de paisanos ahí, o una docena, pero siempre éramos los mismos casi. Y agotados, ya no sabías tal. Y bueno, ¿qué tal? No, pero poco a poco. Pero tú, ¿en qué estás ocupando? Pero, ¿y para qué vas ahí? ¿Y por qué vienes y tal? ¿Y dónde estáis con eso? Una ciencia y tal. Y claro, de repente descubres que hay gente que está muy afortunadamente, y que están viviendo en Asturias. Yo siempre pongo el ejemplo de Carlos, porque es uno con los que más horas he hecho de aeropuerto. Y como él duerme bien en los aviones, y yo también, pues nos daba igual, así como siempre te llamaban porque, oye, que hay un tío que dice que hay que parar el avión porque se encuentra mal, me cago, ya pensamos. Ya está. Que levante la mano el médico. Sí, exactamente. ¿Cuál es la mejor lección que alguien le ha dado? La mejor Lección que alguien le ha dado. La mejor que... Lección Sí, que alguien le ha dado. Alguien me ha dado. Que alguien le ha dado a usted. Hombre, pues por ejemplo... afortunadamente mi familia política, tengo dos curas, o tenía dos curas, uno que murió hace 2 años, que era un misionero y estaba en lo peor de lo peor de lo peor del mundo mundial siempre, porque cuando le cambiaban para sitios peores siempre, porque Carlos aguantaba allí lo que hiciese falta. Bueno, pasaba hambre como todos los que están en esta situación y tal. Y me acuerdo un día que vino a verme a Río, porque había un congreso en Río de psiquiatría y tal, el congreso mundial. Y entonces yo, pues mira, Carlos, voy a ir a Río y te voy a ver, y tal, arreglamos los billetes para que, obviamente, porque ellos no tienen un centavo, evidentemente. Lógicamente. Tienen un pollo para una semana. Y entre 3 estos misioneros combonianos, pues, aquello tenía que estirarse. Entonces comían las patas y le sacaban la poca grasa que debe tener los músculos de los tendones y tal. Y con aquellas patas hacían una especie de cocido que por lo menos había pollo, lo demás, que eran unas harinas, que no, bueno, nada, un desastre, pero tenían grasa, sí. Entonces, ¿qué me llamó a mí la atención? Que, fíjate tú, llegó un momento donde éramos como 100 psiquiatras en una isla de esas pequeñitas donde llevan a los turistas y tal y cual, y nos habían preparado una comida allí de frutas, de tal, todos comiendo frutas, evidentemente, exóticas. Y Carlos comía una especie de lonchas de chorizo, de lomo, de no sé qué, que estaban sudando, porque claro, allí 40 grados, y aquello ya daba asco verlo, y eso que era bueno, o sea, que no es que nos hubiesen puesto mal, pero claro, después de 3 horas allí en aquella playa, aquel embutido, vamos, se había transformado en una cosa muy desagradable a la vista y que no probábamos ninguno. Y él, pues iba un plato, otro plato. Nunca en mi vida tuve la oportunidad de comer tanto embutido como aquí y vosotros no lo probáis ninguno. Y digo, nada, Carlos, fíjate lo que cambia un paisano de Oviedo y otro que viene aquí, mucho más joven, y que yo ya no tomo esos embutidos ni vamos, tienen que lavármelos otra vez. Un libro, título de un libro. Pues mira, estoy en el 4.º libro de Carlos Sotín, porque se ha hecho un filósofo de la ciencia sin saberlo. Yo hice filosofía en su día, pero no llegué a tener la capacidad de expresión que él tiene de los datos. ¿Un lugar? Ahora Llanes. ¿Qué le gustaría que se hiciese realidad, que no se haya hecho?
Hombre, que mejoremos lo político, sobre todo, porque es que si no gestionamos bien lo político, pues tenemos una postura como los italianos. Y bueno, no hay quien pueda con ellos. Tenemos que seguir viviendo y haciendo al margen de que ellos hagan, que juegan, representen la obra de teatro que sea, pero no puede ser. No puede haber tanta distancia entre la realidad y las cosas. O sea, que alguien se queja de que le tiraron barro. Pero oiga, ¿cómo que le tiraron barro? ¿Qué quería? ¿Que le tirasen piedras? Coño, si en vez de tirar barro están allí y están expresando protestas y les da por tirar piedras, pues fíjese usted la alegría que tendrían. O sea, que llega un momento que ya se queja uno de todo. Y no, pero es que no tendrían que tirar nada. Y dice, ya, hombre, ya, pero es que en este contexto, pues es explicable que la gente haga y pierda el control. Pero no se me queje de que le tiraron barro porque da la risa. Oiga, da la risa. Fíjese usted que es la parte menos nociva que le pudieron tirar a usted o a los que iban. O a cualquiera, sí. Y para terminar, ¿qué le gustaría hacer que no haya hecho? Pues mira, ahora estoy con una cosa, que es una tontería, pero estoy intentando buscar castañas baldunas, castaños. O sea, que ahora me interesan los árboles que son seculares y que hay algunos que son ejemplares de a lo mejor hace 400 o 500 años. ¿Y esos dónde están? Pues están en Asturias. O sea, gran parte de ellos están en Asturias. ¿Y dónde están? Pues en Tineo, bueno, en todos los sitios. ¿No algún río por ahí de eso? Sí, para allá donde hay valles, pues ya sabes, el castaño necesita agua, no puede estar arriba de todos los montes, en las laderas y más bien cerca de donde está el agua, o donde va a parar el agua, ¿no? Y esto, bueno, ayer todavía estuve en los montes de Tineo, en una zona donde hay unas plantaciones preciosas, y que las ha sacado adelante un agricultor, que no es un hombre licenciado en biología, un doctor en biología, nada, un hombre bien sencillo tal, y empezó su padre ya con eso. Y, hombre, el tío tiene una capacidad de hablar y de convencer, y mira, ¿y cómo me enteré yo de esto? Y dice, no, joder, pues mira, que el tío es ingenioso para buscar cómo, bueno. Bonita manera de terminar buscando castañas baldunas. Baldunos. Que este fin de semana es el Festival de la Castaña Balduna en Balduno. En Balduno. Pero que no tienen muchas castañas baldunas. Grao, zona moscona. Zona moscona. Exactamente. Pues, de Regueres, como dicen. De Regueres, zona próxima a Grao ya. Pues estamos a ver si somos capaces de contribuir con una pequeña molécula de esfuerzo. Pues hemos pasado un rato muy entretenido. Espero que los telespectadores lo hayan pasado exactamente igual de bien que yo y que le hayan conocido un poquito más y este mundo de la psiquiatría haya llegado a más gente. Muchas gracias, un placer haberte tenido aquí. Sí, pues muchas gracias por estar aquí tan confortable y sin esforzarme nada, pues ya ves que somos capaces de poner a lo mejor al telespectador y coño, pues mira, pues oye, pues no estamos tan mal, pues sí, pues oye, hay gente que todavía tiene capacidad de pelearse, en fin. Se lo agradezco. Y a todos ustedes, emplazarles un viernes más en su programa en primera persona. Muy buenas noches.